Buenas tardes. Nos complace muchísimo a la Unión de Escritores Dominicanos, UED, y el Centro Cultural Perelló realizar este diálogo, este conversatorio en esta tarde. Un conversatorio, para que tengan una idea, sobre todo los chicos del Centro de Estudio Francisco Gregorio Villini, me dijeron. Perfecto. Para que tengan una idea, la literatura en todas partes del mundo, cada cierto tiempo se va renovando. La literatura de América Latina en estos momentos está renovada con respecto a aquellos tiempos en que teníamos a García Márquez, a Cortázar, etc. Y dentro de esos rostros renovados, una de las figuras principales de América Latina lo es William Ospina, quien está con nosotros esta tarde. Vamos entonces a escuchar unas palabras de la directora de este Centro Cultural, Julia Castillo. Muy buenas tardes, noche, porque son las 5 de la tarde, 5:30, y sabemos los que vivimos en el sur que media hora ya está oscuro, entonces es tarde noche para los caribeños. Estar aquí de pie con ustedes y acompañada de estos ilustres escritores dominicanos, en compañía de un invitado muy especial, sumamente especial, que es un invitado que no es un invitado realmente de la Feria del Libro, es un invitado de la Asociación de Escritores Dominicanos, en un contexto preludio a la Feria del Libro. Lo que quiere decir que significa doblemente un honor tenerlo aquí, que él va a sentir los vientos del sur, los vientos de la literatura. Y va a degustar un poquito de lo que es una feria del libro en nuestro país. Entonces es un honor para él y para nosotros el contexto en el que estamos justo en este momento y en este lugar. Este lugar que es, como todos saben, todos sabemos, es un faro de luz en el sur. Y como le hemos llamado al inicio de esta gestión hace 11 años, Ismael Díaz Melo y mi persona, que iniciamos este proyecto, es un oasis en el desierto de cultura y desarrollo. Así fue nuestro primer eslogan. Centro Cultural Perelló, un oasis de cultura y desarrollo, y ahí se quedó, pero sabemos que es en el sur y en un desierto, que ya no es tan desierto, Ismael, después de 11 años, déjame decirte que hay que sembrar para descosechar. Porque lo que fue hace 11 años un desierto, hoy en día hay unos cuantos arbolitos por ahí que sabemos y los conocemos, fruto del trabajo que se ha realizado en este Centro Cultural Perelló durante 11 años. Quiero darle las gracias a esa Ana con esa voz que hace un rato hizo su entrada. Que qué pena que no la pude escuchar desde el inicio. Un aplauso para Ana. Las Anas son poderosas, como mi hija Ana Julia, que se fue al cielo y canta desde allá arriba, pero esa Ana está cantando aquí abajo. Ana, gracias por tu voz, tu canción, muy poderosa las Anas. Quiero darle las gracias a la profesora Emilia Pereira, quien me llamó, me escribió y me dijo, Julia, tengo una propuesta para el Centro Cultural, pero yo no sé qué te parece, es muy pronto, pero dime sí o no. Y antes de que me dijera lo que era, yo le dije sí. Es muy fácil conquistarme a mí, pedirme amores, porque yo digo que sí antes de que me pidan amores. Soy así, digo sí, depende quién me convoca y quién me invita a darme amores. Entonces le dije que sí a la profesora, sin saber cuál era la propuesta. Y le dije, claro que sí, profesora, viniendo de usted, no puedo decirle que no. No sé cuál es la propuesta, pero ya le digo que sí. Cuando me dijo lo que era y quién era el personaje, el invitado,
Pues me metí de una vez, como no soy escritora, soy pintora, me metí de una vez en Google y dije, wow, qué manjar. Que, gracias a Dios que dije que sí rápido, porque ella se lo iba a llevar para otro lado. Y por eso le dije que sí. ¿Verdad que sí, Virgilio? Y qué manjar, dije, wow, qué maravilla, no es posible que tengamos el Centro Cultural Perelló y los sureños ese privilegio. Y admito que no soy de carrera escritora, aunque escribo, como todos los frescos del mundo, escribo, pero escribo para mí. Pero sí soy pintora y pinto para el público. Entonces llamé a Ismael de una vez. Le dije, oye, Ismael, mira, Emilia Pereira me propone esto. Dice Ismael, ¿pero qué tú le dijiste? ¿Le dijiste que sí? Digo yo, claro. Y desde entonces, en una noche, en un ratito, en cuestiones de minutos, ya éramos cómplices, la profesora Emilia Pereira, Ismael Díaz Melo y mi persona, de tener hoy, en este momento, en este justo, preciso lugar, al maestro William Ospina. No voy a decir nada más, solo quiero que vengan aquí al escenario dos escritores, dos personalidades, que ¿dónde se fueron? Porque estaban ahí sentados. Ustedes dos, los dos que echaron a Pedro adentro del pozo, tienen que subir aquí arriba, porque ellos sí son escritores y yo me voy allá abajo, donde debo de estar. Esta casa es prestada, es de ustedes. Yo sencillamente soy la anfitriona, Ismael Díaz Melo es mi cómplice, Virgilio es otro cómplice, bárbaro cómplice, Noel Florián, que vino desde Neiva. Para los dos un fuerte aplauso, para Virgilio y para Noel. Para Ranel Báez, que vino de Asua también, otro cómplice perverso. Hay muchos cómplices, René, pero ese es Vanilejo, ese es Vanilejo. Don Apolinar está ahí con nosotros desde Asua también. Francis de los Santos, Manuel Pimentel, todos los escritores que están aquí, Natasha, Félix Franco, los amigos, Fladis Cordero. Ay, oh, cuántos cómplices, Dios mío, Partenio, el Movimiento Cultural Peraviano, Plinio Partenio Peña, Iván Peña, Marlon Soto, todos son cómplices. Y ustedes, chicos, que están ahí sentados, escuchando a esta dama, yo quiero que presten mucha atención. Y es sencillamente por una sola razón. No es porque ustedes sean más jóvenes que nosotros. Es sencillamente porque es un privilegio y un lujo tener a ese escritor mundial del universo que ha sido premiado con un premio que es muy difícil de conseguir en novela, que vino desde Colombia a este país a dos conferencias, una anoche en la capital, que en medio de la lluvia se llenó el lugar en la Biblioteca Nacional, y otra presentación aquí en el Centro Cultural Perelló, y resulta ser, maestro, que su público son jóvenes. Y el de anoche era muy diferente, porque la profesora Pereira me mandó una fotografía. Lindo público, muy lindo, pero eran todas damas, igual que ustedes, que la mayoría son damas, pero eran damas que pueden ser sus abuelas. Todas escritoras dominicanas, déjenme decirle. Lo que quiere decir que de aquí, de este grupo, tiene que salir por lo menos una escritora. Una por lo menos, me conformo, y ha valido la pena su viaje a Baní, maestro. Y ya le cedo el escenario a los escritores, porque este escenario es prestado. Bueno, ciertamente, Julia avanzaba, la Unión de Escritores Dominicanos, que fue fundada apenas en noviembre del año pasado, con una primera actividad que realizamos en enero, en febrero. Esta es la segunda actividad que realiza la Unión de Escritores Dominicanos, anoche en la Biblioteca Nacional y replicada hoy en un diálogo que vamos a tener sobre poesía y narrativa. William, debo decirte que además de los estudiantes del Centro Francisco Gregorio Villini, la región sur, opino yo, de acuerdo a lo que observo sobre lo que sucede en la literatura dominicana,
es la que en estos momentos tiene así una mayor efervescencia literaria, la más activa en estos momentos. Y hay una representación de esos escritores del sur. Aquí ya estuvimos en la cafetería y están aquí con nosotros. Quiere decir que tendrás un público muy particular. Para dar la cordial bienvenida a nombre de la Unión de Escritores, la presidenta de esta Unión de Escritores, que además es del sur, la escritora Emilia Pereira. Gracias y muy buenas tardes. Estoy, en casa y solo quiero agradecer profundamente la acogida, la solidaridad, el apoyo de doña Julia Castillo, de Ismael Díaz Melo, de mis amigos y colegas de ASUA, mis amigos de la época de los talleres literarios que están aquí, y este respaldo maravilloso de estudiantes, porque me recuerda mucho la etapa en que yo comenzaba a escribir en el colegio, y creo que es una etapa fundamental. Y qué bueno que están aquí para escuchar a una persona como William Ospina, que es un maestro de la palabra extraordinario. Yo no voy a hablar mucho, pero quiero hablar de manera sencilla, sobre todo porque tenemos un público juvenil y quiero que entiendan que están ante un gran hombre de letras, un gran escritor que cultiva la poesía, el ensayo, la novela. Es uno de los grandes novelistas de nuestra América de esta etapa. Y William ha trabajado bastante el tema de la novela histórica y el ensayo, que es un género en el que externamos y razonamos y argumentamos. Y la poesía, que todo el mundo sabe lo que es, porque en algún momento pensamos escribir un verso o hemos leído un verso. Y voy a iniciar este diálogo, que será eso, haciéndole una pregunta a William, y luego me gustaría que ustedes también tengan preguntas para el maestro. Yo quisiera, William, saber cómo te sientes manejando tantos géneros distintos. Y lo haces con mucha maestría y has obtenido muchos reconocimientos. ¿Cuál es el secreto? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al destino por concederme el privilegio de estar aquí con ustedes, disfrutando de la hospitalidad de República Dominicana, de estos queridos escritores y amigos que tan generosamente me han invitado y tan generosamente me han acogido y tan generosamente hablan de mí. Espero que ustedes no se decepcionen mucho de mí después de haber oído tan buenas recomendaciones cuando ya empiece a hablar, pero agradezco mucho el privilegio de este viaje, el privilegio de volver a República Dominicana, donde ya he estado otras veces, de volver a tener diálogos literarios con un país donde yo siento que se vive la literatura con una pasión singular, con un amor singular por el lenguaje, por los libros, por la memoria. Y por supuesto, agradecer enormemente también la presencia de todos ustedes. Sí, es verdad que yo he escrito muchos poemas, he escrito muchos ensayos y he escrito algunas novelas. Esta mañana conversábamos y yo le decía a Emilia que si no le han pasado a ella también, que uno empieza a escribir novelas como con cierta timidez, sin estar muy convencido de que va a ser capaz de hacer lo que se propone, pero después se le va volviendo un vicio y siempre tiene que tener una novela en proceso. Uno termina una y ya tiene 3 ideas o 4 de otras. Al comienzo yo solo escribía poemas y por supuesto es algo que se ha repetido en mi vida, que cuando empecé a escribir poemas yo pensaba que los poemas eran algo muy difícil, muy exigente, que tenía un montón de parámetros y de exigencias y de requisitos, y yo por supuesto sabía que yo no era capaz de cumplir con esos requisitos, no tenía ni la cultura ni la información. Entonces los escribía, pero no se los mostraba a nadie y los escondía, y solo los escribía en realidad no para mostrarlos, sino porque no podía impedírmelo, porque me nacía hacerlos, sentía como la necesidad de hacerlos. Después me fui acostumbrando
a mostrarlos. La verdad es que mi primer libro de poemas lo publiqué muy tarde, digamos, comparado con el tiempo que llevaba escribiéndolos. Y después los poemas mismos empezaron a exigir de mí como un ejercicio de reflexión sobre los libros que leía, sobre la literatura, sobre las ideas que se me ocurrían, y fueron naciendo los ensayos, que por supuesto tampoco creía que fueran ensayos y tampoco me sentía tan seguro, hasta que me fui acostumbrando a hacerlos y fui perdiendo como el temor de mostrarlos, fui perdiendo la timidez y después supongo que la vergüenza. Y esos ensayos a la vez me llevaron a escribir novelas. Para mí fue un proceso tan natural que yo no me dije voy a dar el salto del poema al ensayo o voy a dar el salto del ensayo a la novela, no. Lo viví como una necesidad, exactamente como había sentido inicialmente la necesidad de escribir versos. ¿Por qué? No lo sé. Si alguien me dice por qué decidió ser escritor y no otra cosa, no tengo la respuesta, es algo que se me impuso, que venía conmigo seguramente, así como hay personas que nacen para ser músicos o para ser bailarines. Es muy difícil volver músico al que no es músico casi que desde la cuna, pero tal vez de pronto es difícil que cada quien se le imponga desde afuera un destino. Siempre he pensado que la educación debería ser sobre todo el descubrimiento de qué es lo que hay dentro de nosotros, porque hay algo en nosotros que nos mueve. A unos les gustan desde muy temprano las piedras o las estrellas o las aguas o los bosques o las anguilas o los tigres o las palabras o las ideas, o hacer cosas con la madera o con los tejidos. Yo siento que cada ser humano tiene una vocación, por lo menos, puede tener muchas, por supuesto, puede tener varias, y que la educación debería, por supuesto, darnos información sobre el mundo y todo eso, pero no forzarnos a hacer lo que no somos, sino a descubrir lo que nace en nosotros y sobre todo lo que nos hace felices, porque lo que debe producir la educación es seres felices, por supuesto que seres responsables y seres comprometidos, pero sobre todo seres felices. Y yo creo que no hay nada más triste que tenerse que dedicar en la vida a algo que no le gusta simplemente porque tiene que vivir de eso. Más bien creo que cuando uno lo apasiona a algo, termina haciendo que eso sea productivo, que eso sea rentable, que eso le permita a uno no solamente satisfacer su espíritu, sino vivir bien. Entonces, por supuesto que yo creo que cuando mis padres, por ejemplo, supieron que yo me quería dedicar a la literatura, debieron sentir, si no decepción, por lo menos preocupación. Si era poder vivir este muchacho dedicándose a algo como tan poco rentable, tan aparentemente poco prometedor. Pero yo creo que ellos alcanzaron a ver en su vida que a mí me hacía feliz eso y que yo me sentía pleno, escribiendo, teniendo relación con la memoria, con las palabras, con los libros. Entonces, pues es lo que yo más le aconsejo a cada quien, no necesariamente leer, leer nos ayuda a todos, leer nos puede hacer felices a todos, leer nos puede acompañar a todos, pero hay personas que no están tan llamadas por los libros, sino por otras cosas, volar, nadar, navegar, conversar, crear en tantos campos distintos de la vida, y lo que yo más recomiendo es que tratemos de escuchar la voz más profunda que hay en nosotros y seguir ese camino que seguramente nos llevará lejos. Como ven, William no solamente es un escritor, sino también un pensador sobre la vida. De modo que nos da también pautas un poco para nosotros ahondar en nuestros pensamientos. Vamos a dar la oportunidad ahora de que escritores y también estudiantes hagan sus preguntas a nuestro invitado. Pueden acercarse, pararse y preguntar, por favor.
Buenas tardes, William. Buenas tardes. En nuestro país es muy difícil vivir de la literatura. Yo creo que todavía no existe un escritor que haya podido vivir de ello. Incluso para Juan Bosch, el profesor Juan Bosch decía que era difícil. ¿Usted puede vivir de la literatura en Latinoamérica? Bueno, yo me acuerdo de algo que decía el poeta Robert Graves, que en una época escribía solamente versos, poemas y que después escribió novelas. Y alguna vez dijo, yo vivo para la poesía, pero vivo de la prosa. No hay nada más difícil que vivir de la poesía, porque la poesía no solamente pocas personas, todo el mundo la puede disfrutar, pero no todo el mundo la compra. Y tal vez tienen razón la gente en no comprar la poesía, porque la poesía debería ser gratuita. En realidad la poesía del mundo es gratuita. Uno va frente a un paisaje y uno dice, este paisaje es muy poético, esa luna es muy poética, el mar al atardecer, esos reflejos de la luz. Todos sentimos que la poesía está en el mundo, está en la realidad, que no está solamente en los libros, no está solamente en los versos, en las estrofas. Todo el mundo siente secretamente que no es que haya unas personas que son los poetas, que son los únicos que saben hacer poesía y los únicos que saben descubrir la belleza del mundo, sino que todo el mundo se siente poeta. Hay un momento en la vida en que se siente poeta. No hay quien cuando se enamore no sea poeta o no aspire a serlo. Y entonces la poesía es algo extraño que por momentos puede manifestarse como poemas, como libros, como lecturas, pero que es como un estado del alma, una fascinación con el mundo, un embrujo, una magia, un deslumbramiento, una emoción, un asombro. Entonces, el camino de la poesía es un camino tan maravilloso que sería pues absurdo pretender que la poesía sea una profesión y que esa profesión tenga además que ser rentable. Le da a uno tantos placeres, le da a uno tanta gratitud con el mundo, le da a uno tanta maravilla. Y entonces es casi una tradición que los poetas pues no piensen que uno escribe poemas para vivir de ellos. Y que descubra que también uno tiene que ser una persona que se busque la manera de sobrevivir con otra cosa. Los escritores a menudo tenemos el recurso de que si bien los poemas no se venden, a veces las novelas sí se venden, a veces los artículos en los periódicos sí se venden, a veces dar conferencias puede también ayudar a vivir. Entonces yo no diría que yo vivo de la poesía, y tardé mucho tiempo en decir que podía sobrevivir escribiendo, pero bueno, cuando uno ya lleva 40 o 50 años escribiendo puede manejar ya algunas astucias y algunas destrezas, pero si alguien me preguntara, ¿usted cree que yo debo dedicarme a la literatura porque eso me va a asegurar la prosperidad económica y la abundancia? Yo le diré, nunca es esa la razón por la cual uno se dedica a la poesía. Afortunadamente, uno no escoge, es la poesía y es la literatura la que lo escoge a uno, y si lo escogió, le va a dar tantas cosas que también seguramente le va a ayudar no solo a sobrevivir, sino a vivir con mucha plenitud. ¿Más preguntas para el maestro? ¿Recuerda el primer libro que leíste? Sí, y a menudo hablo de eso porque esa es una pregunta que siempre surge y es importante hacerla. Pero yo lo primero que suelo recordar es que mi casa no era casa de libros, mi familia no ha sido una familia de lectores ni es una familia de escritores, no hay una tradición literaria, propiamente literaria, en mi familia. Pero alguien le había regalado a mi padre un libro
y yo me lo encontré un día por allá en un anaquel en mi casa cuando tenía como 10 años, y me puse a leerlo y me gustó mucho. Me gustó mucho, me fascinó, diría yo, me embrujó, diría yo. Y afortunadamente nadie me dijo, tiene que leer este libro es muy importante, este libro es un clásico. Yo no sabía qué libro era, ni sabía quién era el que lo había escrito, pero el libro me gustó mucho y me pareció, y me sigue pareciendo un excelente libro para niños. Se llama La Odisea de Homero. Y claro, si alguien me hubiera dicho, este es un libro muy importante, este es un clásico, esto hay que leerlo, seguramente yo no lo habría leído porque como decía Borges, la felicidad no puede ser obligatoria. Entonces tuve el privilegio de encontrarme el libro, de leerlo, y claro, mucha gente dice, no, eso es un libro muy importante y muy complicado para que lo lea un niño, pero como los niños suelen ser más inteligentes que los adultos, y mucho más imaginativos y más curiosos, ese libro estaba lleno de cosas que un niño puede disfrutar. Había barcos perseguidos por unos vientos furiosos, había unos dioses que no querían que unos hombres llegaran desde una guerra hasta la casa de la que habían, hasta la isla de la que habían salido. Había magas que transformaban a los hombres en cerdos, había unas sirenas que no dejaban pasar a los navegantes. Había barcos en los que había unas alforjas que nadie debía abrir porque en ellas iban guardados los vientos y si alguien las abría los vientos se desencadenaban y podían llevar al barco al naufragio. Había inclusive barcos que no obedecían a los remos ni al timón, sino a los pensamientos de los marineros. El marinero decía, quiero que vaya por allá, y el barco se iba por allá. Y a mí me parece que todas esas cosas son fascinantes para cualquier niño, y aunque la mitad de las cosas que el libro decía yo no lo entendía, con la mitad que entendía me bastaba, y entonces el libro lo disfruté mucho. Pero yo diría que algo me tuvo que llevar a querer abrir ese libro y a quererlo leer. Y como no había leído antes, salvo pues las lecciones de escritura y de lectura pues elemental, a mí yo creo que lo que me llevó a los libros fueron los cuentos que me contaban en mi infancia y las canciones que cantaba mi padre. Mi padre era cantor y tocaba la guitarra y se sabía pues el cancionero latinoamericano. Entonces yo creo que yo aprendí el amor por el lenguaje y el amor por el lenguaje apasionado y un poco mágico que es el de las canciones, y que eso hizo que yo pudiera caer finalmente en los brazos de las historias literarias y los cuentos, porque yo creo que toda relación con la literatura, y eso tal vez es algo que deberían tener en cuenta los maestros cuando quieren crear lectores y cuando quieren convertir a los alumnos en lectores, deberían recordar que es muy difícil que uno comience la relación con la literatura leyendo libros en silencio y a solas. Eso es un paso posterior, diría yo. La primera relación que uno tiene con la literatura es a través del oído, o a través de las canciones, o a través de los cuentos, porque la literatura fue primero que todo, cuando estábamos todavía en esas cavernas y junto a esas hogueras, hace miles de años, la literatura fue primero un cuento y un hecho sonoro, un relato oral. Toda literatura nació del habla, del lenguaje hablado. Solo tardíamente se volvió libros y solo tardíamente se volvió letras. Y entonces todo ser humano tiene que volver a vivir ese proceso antiquísimo de escuchar historias, de entusiasmarse con ellas, de apasionarse con ellas, de sentir que el idioma, que el lenguaje puede ser no solo un instrumento de comunicación, sino que puede ser una magia, una pasión y una música, y entonces terminará encontrándose con los libros y aprendiendo a sacar de los libros toda la savia y toda la embriaguez que hay en ellos. Bueno, bueno, sí.
tú que trabajas en la novela histórica, ¿cierto que en algún momento la novela histórica deforma la realidad histórica? Sí, yo creo que la novela histórica no solamente tiene la posibilidad de modificar los hechos históricos, sino que hay momentos en que tiene el deber de modificar los hechos históricos. Es que es muy difícil saber qué ocurrió realmente, no hace 500 años o hace 200. Es muy difícil saber qué ocurrió ayer, es muy difícil saber qué ocurrió esta mañana, es muy difícil saber qué está ocurriendo en este momento. Todos los seres humanos solo tenemos versiones de los hechos. ¿Por qué hay tribunales? ¿Por qué hay jueces? ¿Por qué hay juicios? Porque ocurrió un hecho y hay que oír a 20 personas y cada una de esas 20 personas da una versión de lo que pasó y el juez trata de descubrir en medio de tantas versiones distintas de gente que fue testiga dónde está la verdad, que no está necesariamente ni en lo que vio el uno, ni en lo que vio el otro, ni en lo que vio el otro, sino en el contraste entre lo que vieron unos y otros, hasta irse aproximando a la verdad, y yo creo que solo Dios sabe cuál es la verdad última. El juez alcanza a aproximarse, pero nunca estamos seguros, y a veces los jueces se equivocan, condenan al que no es, concluyen que lo que pasó fue distinto de lo que pasó realmente, y eso es muy bueno, por supuesto, para la literatura. La literatura se beneficia mucho de que la realidad sea tan misteriosa, y la verdad tan esquiva, y que no acabemos de saber muy bien qué es el mundo, ni qué fue lo que pasó, casi que no acabamos de saber muy bien ni quiénes somos nosotros, ni qué fue lo que hicimos. Y la literatura tiene algo que es muy hermoso, y es que mientras los jueces se aproximan a los hechos para juzgar y para condenar, la literatura se aproxima a los hechos solo para tratar de entender. Y como se aproxima para tratar de entender, muchas veces entiende hasta el criminal, entiende hasta el que cometió el crimen o hasta el que cometió el error, porque muchos seres humanos cometen atrocidades y pronto comprenden que fue un error cometerlas, y pronto comprenden que hay algo en la condición humana que no es solamente maldad, sino causas, complejidades, enredos que vienen desde la infancia y que hacen que todos los seres humanos seamos vulnerables y seamos susceptibles de error. Entonces la literatura mira el mundo para tratar de entenderlo, y eso es muy generoso, porque a veces es posible mirar el mundo solo con la severidad del que castiga, del que juzga, del que… Entonces, claro, es necesario que haya quien juzgue, y es necesario que haya quien castigue, y es necesario que haya quien corrija, pero también una de las necesidades del mundo es entender, tratar de entender. Y entonces, por eso digo que a veces es bueno que la literatura modifique la verdad de la historia, porque la verdad de la historia siempre es hipotética. Las versiones que recibimos de la historia nunca son el juicio final, nunca son la versión definitiva. Por eso siempre puede ser corregida, siempre puede ser modificada. 500 años después alguien puede descubrir un dato que modifica lo que pasó y modifica la comprensión de lo que pasó. No tenemos nunca la verdad absoluta, y entonces que haya un instrumento como la literatura que plantea hipótesis nuevas, plantea que las cosas pudieron pasar de otra manera, que a veces inclusive se inventa que las cosas pasaron de otra manera para que tengamos como la elasticidad mental de mirarla de otra forma, es algo hermoso, ¿no? Es decir, que no solamente tengamos certezas, evidencias, testimonios, documentos, sino que también la imaginación nos ayude a redondear lo que la historia tampoco puede comprobar plenamente. Sí, yo quiero informarles que las redes sociales del Centro Cultural Perelló están abiertas. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook y estamos transmitiendo también en vivo por YouTube. O sea que en estos momentos lo que está ocurriendo aquí está siendo supervisado desde afuera.
Entonces es bueno que los chicos sepan eso para a la hora de formular sus preguntas y sus conductas. En Baní. En Baní la luz se va y viene cada vez que le da la gana. Es Eso libre e independiente. Eso es un invento de Dios que hizo que siempre Sí, que se haga la luz. viene, la luz se va, la luz viene, la luz se va, ¿no? La ventaja que tenemos acá es que tenemos una planta, es casi automática, pero no completamente automática. Entonces, no somos perfectos. Entonces, chicos, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, en YouTube, por las redes del centro. Además, grabamos todo, maestro, y luego editamos y lo ponemos a la disposición en nuestro canal de YouTube, todas las conferencias que se realizan acá en el Centro Cultural Perelló, y también le podemos pasar una copia a todos ustedes, ya debidamente editada, y a las maestras. Quiero darle las gracias a la profesora Dulce Báez, que quiero que se ponga de pie. La profesora Dulce es miembro del Movimiento Cultural Peraviano, del cual el profesor Plinio Partenio Peña es su presidente, y ella es miembro. Pero no solo eso, maestro, ella es educadora y ella toda su vida, los años que tiene de docencia, ha motivado en las aulas, día por día, a sus alumnos a que amen la historia, a que investiguen, a que conozcan sus raíces, sus identidades, y a que no solo eso, escriban también. Entonces, la profesora Dulce, cuando tenemos invitados especiales, así como usted, ella con mucho gusto trae acá un grupo de sus mejores alumnos, ella los escoge. Entonces, estos jóvenes no pueden quedarle mal a la profesora Dulce. Por eso usted ve que se portan tan bien, y ellos saben lo que quieren. Yo le decía a Ismael Díaz Melo que yo espero que por lo menos de este grupo, de este semillero de jóvenes, por lo menos uno de ellos o una de ellas, muy pronto comience a escribir y se enamore de la literatura. Y ya ha valido la pena el hecho que usted esté aquí con nosotros en este día. Para ser justo, yo quiero que hagamos una dinámica. Un turno para los adultos, escritores, y 2 turnos para los jóvenes, porque ellos son mayoría. Y así todos tienen la oportunidad de participar. Entonces, ya usted es adulto, ¿verdad? O niño, ¿cómo es? ¿En qué renglón te pongo? Ah. ¿Qué ustedes creen? ¿Él es niño? A ver, niño. Tú eres niño. Entonces ahora le toca a un adulto, vamos a ver. Un adulto, ok. Ah, pero no, ustedes perdieron ya muy tarde, too late. Bueno, muy buenas tardes. En el oficio del escritor, Pound reflexiona sobre el hecho de que durante el desarrollo de la vida creativa del escritor, del narrador, siempre está pendiente el fantasma del posicionamiento ideológico, la ideología, el compromiso por ser concomitantemente el escritor un cronista de su tiempo, que va acompañando, ¿no?, ese existir existencial con su desarrollo sensible, con su producción simbólica. Se dice que hoy, en estos tiempos, es posiblemente el peor de los tiempos y de los momentos, en el sentido de que un modelo amenaza contra las humanidades, y siendo la literatura precisamente una parte tan consustancial de las humanidades, se valida en este momento más que otro el compromiso de una postura ideológica del narrador, del artista, del escritor, del literato. Bueno, yo creo que las ideologías tienden a formatizar a los seres humanos, a inscribirlos en una interpretación del mundo ya establecida previamente, ya codificada. Y yo personalmente soy de quienes piensan que el mundo siempre está abierto a las interpretaciones, que no hay interpretación que agote lo que es el mundo, y por eso es bueno que cada ser humano tenga un criterio propio, pero por lo general cuando uno escribe, en lo que escribe no están solamente sus opiniones conscientes, sus convicciones teóricas, racionales. La literatura es mucho más que eso. Y a veces uno mismo escribe cosas que no sabía que pensaba. Es lo más deseable, por ejemplo, para un ensayista,
Y en eso un ensayo es distinto de una monografía técnica. Y es que un ensayo expresa las opiniones que alguien puede emitir sobre un determinado tema. Y en mi caso personal, yo no sé si así será con todos los escritores, yo muchas veces no escribo para decir lo que pienso sobre un tema. No escribo un ensayo para decir lo que pienso de un tema, sino para descubrir qué pienso de ese tema. Entonces es en el proceso mismo de la escritura que, tratando de razonar, de argumentar, de traer memorias, datos, hechos literarios, hechos, recurriendo a la información que uno normalmente tiene y a lo que ha leído y a lo que siente y a lo que imagina, va llegando a unas conclusiones. Algunas de esas conclusiones pueden haber estado en el proceso de reflexión abstracto, pero otras nacen allí. Y es bueno que sea casi que sea el lenguaje organizándose el que vaya construyendo lo que es el ensayo, que no pretende nunca ser una verdad, sino una mirada sobre un tema. Y casi que lo que tiene de hermoso el ensayo es que el tema puede ser desde un tema teórico, desde un tema académico, hasta uno decir, voy a hacer un ensayo sobre las nubes. Estoy seguro que Montaigne se pudo decir un día, voy a hacer un ensayo sobre las nubes. Las nubes me parecen tan livianas, tan flotadoras, tan viajeras, que se parecen a tal cosa o a tal otra, y empezar a utilizar las nubes como una metáfora de muchas cosas, del pensamiento, de la imaginación. Las nubes, hay una escena de Shakespeare muy hermosa en que el príncipe Hamlet está mirando las nubes y Polonio, que es un cortesano, es el padre de su novia, en ese reino, le dice, ¿qué está viendo usted, príncipe? Y como Hamlet se las da de loco, se finge loco, le dice, no, estoy viendo esa nube porque parece un camello. Y el cortesano, que quiere seguirle la corriente porque piensa que está loco, entonces no hay que contrariarlo, le dice, sí, sin duda es un camello. Y Hamlet dice, no, más bien parece un león. Pues sí, viéndolo bien, sí, parece un león. No, yo creo que es como un barco. Bueno, no estoy repitiendo literalmente lo que Shakespeare dice. Shakespeare va mostrando cómo la persona que es imaginativa puede ver en las nubes todo lo que se le va formando en su cabeza. En realidad, todo lo que vemos en las nubes está naciendo realmente en nosotros, y las nubes son un reflejo de nuestro pensamiento. Y como alguien que está intentando adular a alguien le sigue la corriente, pero está mintiendo. El uno es sincero, dice. Entonces, todo eso puede ser el tema de un ensayo, de una reflexión. Y entonces la reflexión del ensayo no pretende ser una verdad científica indudable que nadie pueda contradecir, sino la expresión de una sensibilidad, de un punto de vista particular de alguien, y lo que se espera es que sea bello y que sea persuasivo y que lo haga pensar a uno y que lo estimule a la reflexión. Así que ese tema de la creatividad en el proceso de la escritura es lo único que nos puede salvar, creo yo, de la condena que sería escribirlo todo desde una cartilla. Hay que pensar de tal manera. Entonces yo no hago más que repetir lo que ya otros han dicho, ¿no? Entonces creo que el verdadero escritor está abierto a descubrir cosas nuevas y no a repetir convicciones y tratar de convencer a los otros de aquello de lo que ya está convencido. Bueno, voy a cumplir mis reglas, las reglas que yo impuse, ¿verdad? Un adulto, 2 jóvenes. Ana, oye, el público te aclama, Ana, bueno, que venga Ana. Y luego otro joven o una joven, un varón, por Dios, equidad de género. Buenas tardes, William. ¿Cuál de los escritores a nivel mundial fue la inspiración para usted? Yo diría que todos los escritores que he ido leyendo y me han ido gustando
se han vuelto automáticamente no solo en inspiración, sino en ejemplo. Alguna vez hay un debate muy interesante en la literatura y entre los escritores sobre las influencias, si uno debe dejarse influenciar por el estilo de otros o si uno debe escribir solamente en su propio estilo y esquivar a los otros. Hay quienes dicen, tal autor es mejor no leerlo porque como es tan poderoso de pronto me influye mucho y me apaga mi propia voz y me pone a repetir la voz de él. Yo no creo eso, yo pienso que uno debe leer a todos los autores y debe entusiasmarse con aquellos que lo entusiasmen y que no lo debe preocupar tanto que esos autores a los que uno lee y admira influyan en lo que uno escribe. Porque la única manera de salvarse de ser un imitador de un autor es imitar a muchos, imitar a tantos que la suma de todo eso ya se convierte en la voz personal del que está escribiendo. Porque apasionarse con un texto y no dejarse influenciar por él es como jugar a una pureza y a una incontaminación que no tiene sentido. Uno lee a los autores también para que lo influyan, también para que lo emocionen, también para identificarse con ellos. A veces uno se identifica tanto con un autor que al comienzo como que todo lo que escribe le sale como ese autor. Pero ¿qué se va a hacer? Eso revela que uno es sensible, que uno es permeable, que uno de verdad entró en contacto y si uno sabe combinar la influencia de muchos autores, a eso lo podrá llamar algún día su propia voz. Otro joven y equidad de género. Yo sé que tú quieres. Tú vienes en la otra ronda. Un varoncito. Gracias, saludos gratos para todos, en especial para usted. Un honor, William, Yael Delgado quien le habla. Mire, yo le tengo dos preguntas en una oportunidad, es válido, ¿no? Hacerle dos preguntas en una misma oportunidad. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué usted recomienda desde su perspectiva, desde su criterio, en cuanto a lo que es 3 pasos que usted considere fundamentales? 3 puntos fundamentales que usted considere a la hora de nosotros sumergirnos en la lectura, a la hora de nosotros sumergirnos en el mundo de la literatura. Y la otra es, ¿qué usted considera importante para nosotros tener una inclinación en un tema determinado, ya sea social, humorístico o de cualquier otra índole? Gracias. Bueno, yo diría que más fácil responder la segunda que la primera. Entonces voy a tratar de responder la segunda primero. Y yo creo que uno no escoge, y es mejor no escoger. Es mejor que algo en uno vaya mostrando si le interesan más los temas sociales, si le interesan más los temas científicos, si le interesan más los temas políticos, si le interesa más la reflexión sobre la naturaleza o sobre el universo o sobre la vida o sobre la psicología. Porque es allí donde se va revelando el ser que somos, ¿no? Más que ¿qué me aconsejas tú que sea el tema que más me interese? La pregunta es, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que más voy viendo yo, que más me mueve, que más me apasiona, que más me conmueve, que más me atrae? Ahora, con respecto a los pasos que uno debe seguir, o que uno debería seguir o podría seguir en el proceso, digamos, de aproximación a la labor de escribir. Yo creo que hay que escucharse a sí mismo, por supuesto, porque hay algo en uno que tiende en una determinada dirección. Hay que leer mucho, porque es imposible llegar a ser un buen escritor sin leer mucho. Como la lectura no puede ser obligatoria, es deseable que alguien lo inicie a uno de una manera placentera en esa cosa tan maravillosa que es la literatura, que es la lectura, que es compañía, que es enseñanza, que es entretenimiento, que es fantasía. Uno puede viajar mucho más lejos que darle la vuelta al mundo leyendo un libro.
uno puede llegar no solamente al confín del universo, sino al confín de la propia conciencia. Puede llegar a descubrir cosas de uno mismo que uno solo pensando en sí no alcanzaría. Hablar con un libro es también de alguna manera como un espejo para ahondar en sí mismo y para dialogar consigo mismo. Y hay momentos en que yo he llegado a pensar que uno no lee un libro para saber qué escribió el autor, sino para, dialogando con ese libro, comprenderse mejor a sí mismo. Cada libro le permite a uno arrojar una mirada nueva sobre sí mismo. Y por eso lo que alguien lee, lo que alguien ve en un libro nunca coincide del todo con lo que ve otra persona. El libro puede ser muchas cosas distintas dependiendo de quién las lee, y cada libro tiene una verdad para cada lector, y eso es maravilloso también. No es que cambie radicalmente, algunas cosas esenciales son las mismas para todos, pero si los libros le gustan más a unas personas que a otros, incluso los buenos, los magníficos libros, es porque cada quien se reconoce más o menos allí. Y un libro solo existe realmente cuando está frente a un lector. El libro solo guardado en la biblioteca es una cosa inerte, es un objeto inerte. Ahí adentro hay una historia, pero nadie está siendo testigo de esa historia. Esa historia cobra vida cuando el lector abre el libro y se inclina sobre él. Entonces, un libro es solo la mitad del milagro, la otra mitad es el lector, y sin el lector, el libro prácticamente no existe. Sí, yo quiero saber con qué tiempo más contamos nosotros, porque como el maestro tiene un compromiso en Santo Domingo, quiero que… Sí, a las 7 menos 10, Julia, podemos Yo terminar. iba a decir que contábamos como con 3 días, pero es un puro entusiasmo mío. Sí, a las 7 menos 10 porque tenemos que ir a Santo Domingo, sí. Ok. ¿Quedan unas cuantas preguntas? Sí, entonces le toca a una oportunidad a un adulto y joven, ¿qué sería la próxima? Aquí tenemos 2 que vienen en esta ronda. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero darle las gracias al escritor por sus palabras y por sus memoranzas. Me identifico mucho con usted porque aquí hay 2 maestras que no van a mencionar el nombre, que conocen parte de mi historia, y mi historia es muy similar a la suya. Yo vengo de un hogar disfuncional donde no podía expresarme verbalmente, lo que hacía era que lo escribía en verso o en prosa o en un diario. Y decidí escribir, y escribo lo que entiendo acerca de lo que veo, lo que siento. Y en esta Semana Santa lo que leí fue un libro completo, se llama Roba como un artista. Y concuerda lo que usted decía, que para uno formar su propia voz tiene que escuchar las voces de otros artistas. Pero yo quería preguntarle, en mi caso se me ha hecho difícil convencerme a mí mismo porque padezco del síndrome de impostor. Yo mismo me saboteo. ¿Qué sugerencia usted le daría a una persona que quiere publicar lo que él escribe? Henry Martínez, de mi parte es cuanto. Yo diría que una de las características de un escritor es que no es alguien que está demasiado seguro de sí mismo. Es alguien que está buscando, que nunca puede estar tan seguro de que lo que está haciendo es lo que quisiera hacer incluso. Además, casi nunca uno logra escribir lo que se propuso escribir. Y cuando uno está convencido de que lo que escribió es lo que se proponía escribir, seguramente fracasó. Porque un libro siempre tiene que ir más allá de lo que uno se proponía. El propósito es como el estímulo para empezar. Pero si uno tuviera de antemano ya la versión completa de lo que debe haber al final, no valdría la pena escribir el libro, ya de alguna manera tiene todo trazado previamente. Lo que hace que la aventura sea una aventura creadora es que yo tengo unos proyectos, tengo unos sueños, tengo unas intenciones, tengo unos deseos y voy convirtiendo eso en un libro, pero lo más deseable es que el libro al final
no solamente no se parezca del todo a lo que yo me proponía, sino que a mí mismo me sorprenda. Eso es la gracia, porque también ese es el placer, que uno diga, uy, pues esto no me habría ocurrido a mí si no me hubiera puesto a escribir esto, este párrafo me sorprendió, me reveló algo. Entonces uno mismo está viviendo una aventura mientras escribe. Y si la cosa no fuera así, sería mucho más tedioso. Ya sé lo que voy a escribir, entonces hay un ejercicio mecánico de escribirlo, pero el placer, la emoción, el asombro, el suspenso, la intriga, el fracaso, el triunfo, nacen de esa dinámica. Entonces, para eso es bueno que uno no esté tan seguro, que uno esté tanteando. El poeta Oden decía que un artista solo sabe lo que busca cuando lo encuentra. Mientras tanto está buscando, y está buscando un poquito como con la angustia y la zozobra de que puede extraviarse, porque uno se puede extraviar, uno puede no alcanzar a hacer la obra que quisiera hacer. Y es muy posible que todo escritor, hasta Shakespeare, haya terminado la obra y se haya dicho, no era exactamente esto lo que yo habría querido, me habría gustado que fuera mejor. Pero bueno, eso es como la condición natural del escritor. Cuando el lector lo ve, dice, no, es imposible hacerlo mejor, que como lo hizo Shakespeare. Pero no estamos seguros de que Shakespeare esté muy satisfecho de lo que hizo. Shakespeare además ni siquiera publicaba sus obras, sino que las escribía a toda carrera para que las representaran en el teatro. Y no alcanzamos a saber él qué tan satisfecho quedó de lo que había hecho. Y muy frecuentemente los autores no quedan del todo satisfechos con lo que han hecho. Y tal vez eso es bueno porque lo que hace que uno siga escribiendo es que siente que todavía le falta algo, que hay algo más que quiere hacer, que no sea tan autocomplaciente para sentir ya lo logré todo, ya esto es perfecto, ya no quiero ir a ninguna otra parte porque aquí ya llegué. No, la vida siempre exige que uno se esté trazando tareas nuevas y proponiéndose incluso lo inalcanzable porque es maravilloso querer más. Sí, habían 2 alumnas detectadas por aquí, porque yo estoy más cerca de ti, no te voy a dar el micrófono a ti, se lo voy a dar a ella. Así, Natacha, tú me estás ayudando entonces. Bien, Natacha es mi ayudante. Buenas noches. Mi pregunta es, le explico, a mí me gusta escribir, pero tengo un problemita que me da un poco de vergüenza que lean lo que escribo. Entonces quiero saber qué le exhortaría usted a aquellos jóvenes que les gusta escribir y le da vergüenza que lo lean. Como ese es un poco mi caso, yo no me atrevo a dar una respuesta definitiva, ¿no? Diría que no es mala cosa que a un escritor le dé un poquito de vergüenza mostrar lo que escribe, que es bueno conservar eso ahí, porque a veces cuando uno pierde del todo la vergüenza para mostrar las cosas, a veces no se esmera lo suficiente. Es bueno que quede como esa zona de duda, esa zona de sombra, y hay que cargar con ella toda la vida, porque la escritura es siempre una incertidumbre y es bueno moverse en ese terreno de incertidumbre, y porque por fortuna la literatura, a diferencia de ciertas competencias, no se define tanto por el éxito o por el fracaso, sino por otra cosa, por tratar de hacerlo de la mejor manera, de la manera más honesta, de la manera más sincera, aunque uno no crea que triunfó, pero más importante que el triunfo, que la resonancia, que la fama, que todo eso, es como la convicción de que uno está siguiendo un camino, tratando de responder unas preguntas, tratando de ser honesto consigo mismo y tratando de cumplir. Es extraño, pero es hermoso pensar que con respecto al arte hay algo muy curioso que consiste en que uno sabe que existen unas leyes, es decir, que si uno no cumple con esas leyes, la obra no va a salir bien, y entonces uno tiene que cumplir con esas leyes, pero en el campo del arte esas leyes existen, pero uno no sabe cuáles son.
a diferencia del que juega fútbol, que sabe cuáles son las leyes que rigen el fútbol. Entonces ahí no hay pues una aventura de creación y de incertidumbre ni nada, hay destreza, habilidad, ¿no? En el arte no hay solamente habilidad y destreza, hay también algo que habría que llamarle intuición. Yo no sé cuál es la ley, pero siento que como que por aquí es la cosa, como que esto suena mejor así. ¿Por qué? ¿No? Algo que no está totalmente codificado, pero que es lo que permite crear verdaderamente cosas nuevas. Entonces, cierto pudor, cierto temor, cierta incertidumbre, es una de las herramientas que nos dieron para lo que tenemos que escribir. Buenas, es como dos preguntas, si me lo permite. ¿Cuál fue la primera novela que usted escribió y publicó y cuál es su novela más famosa? La primera novela que escribí se llama Ursúa y es la primera parte de una trilogía de novelas sobre los primeros viajes de los conquistadores al Amazonas. Porque yo debo confesar que a pesar de mi pudor y de mi certeza de que no era capaz de hacer una novela, sin embargo, la primera vez que me propuse algo, me propuse hacer 3 y no una, porque uno es así de contradictorio. Yo sabía que no era capaz de escribir una novela, pero me propuse hacer 3. Y esas 3 novelas, que se llaman Ursúa, El país de la canela y La serpiente sin ojos, son exploraciones sobre los 2 primeros viajes que hicieron los conquistadores al Amazonas. Esa primera novela la escribí con mucho entusiasmo, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, porque yo no soy historiador, yo no soy investigador, nunca hice una carrera como tal, y me tocaba volverme historiador y me tocaba volverme investigador para poder escribir ese libro. Me tocaba leer mucho y además tenía que ser muy responsable porque los historiadores están pendientes de si uno dijo algo que evidentemente es un error. Porque si yo pongo al conquistador, por ejemplo, a la sombra de un determinado árbol, más vale que ese árbol ya estuviera en América cuando el conquistador se para al lado de él, porque si yo digo que no, y sin embargo tampoco es tan grave que yo me equivoque en eso. Hay un poema de Víctor Hugo en donde Víctor Hugo habla de algo que ocurre en Caldea hace 3000 años y un personaje llega y mira la Caldea de hace 3000 años y ve esos campos sembrados de maíz en la Caldea de hace 3000 años y uno lee el poema hoy y dice, pero si el maíz es americano, solo pudo llegar por allá después de 1500, hace 3000 años no podía haber campos de maíz en Caldea. Pero bueno, fuera de esa curiosidad, ¿no? Fuera de esa curiosidad, nadie va a tirarle el poema en la cara a Víctor Hugo, que además es un poema muy bello, por el hecho de que haya cometido ese error, porque un poema no es una obra científica, es una obra de imaginación en la que cabe hasta el maíz americano en la Caldea de hace 3000 años, ¿no? Todo puede ser. Es más, basta que yo diga que un libro es una novela y puedo decir que Alejandro Magno se montó en un barco y se fue para la China, aunque eso no haya ocurrido porque es una novela. La novela se puede permitir todas esas… Ahora, yo traté en mi novela de decir solamente lo que había pasado, porque yo leyendo me dije, esto es tan asombroso, lo que están haciendo estos conquistadores, lo que está pasando aquí, esos tesoros gigantescos de los pueblos indígenas, esos bosques de ceibas llenas de entierros de oro en las raíces, todo es tan fabuloso que más vale que yo no invente nada. Yo creo que sería triste que el lector diga al final, este señor está inventándose todo esto, porque era tan asombroso todo lo que pasaba que yo quería ser fiel a los hechos. Entonces traté de ser fiel a la verdad histórica, no porque la novela tuviera la obligación de hacerlo, sino porque a mí me parecía más asombroso todavía lo que pasó que lo que yo me pudiera inventar. Entonces,
disfruté mucho escribiendo ese libro y sufrí mucho al mismo tiempo escribiéndolo porque me obligaba a tratar de ser lo más fiel a la historia que pudiera, y porque además tenía mucha información. Es un libro como de 500 páginas y está lleno de hechos, de información, de cosas que capté en crónicas y en cartas y en biografías. Entonces ese fue el primer libro que hice, y de ese sí puedo decir qué sentí cuando lo escribía. En cambio, no sé si habrá una novela mía que sea famosa o que sea la más famosa, eso yo no lo sé. De pronto lo saben los lectores. Yo la escribí y casi que de ahí en adelante me entero poco de qué pasa con ella, salvo cuando llego a sitios tan mágicos y tan entusiastas y maravillosos como República Dominicana, donde a veces me encuentro con lectores que conocen mis libros y han vivido esas aventuras, y entonces me hacen sentir que qué maravilla que un libro, que una cosa que uno hace a solas en su cuarto, sintiéndose un ser muy solitario, otras personas lo viven, lo recuerdan, lo aprecian y casi que comparten con uno esos recuerdos que parecían solitarios. Audio Jungle.